hoy, desde luego, tenemos una pasión, una simpatía de alma con nuestro invitado del más allá. Giordano Bruno, tú sabes, ha sido una presencia en esta marcha evolutiva de la humanidad que ha tenido un impacto verdaderamente extraordinario. Giordano Bruno ha sido una culminación de un proceso humano evolutivo extraordinario que se dio en el Renacimiento, ya sabéis, en el Renacimiento en esa época en Italia, en el siglo XVI. En fin, Óscar Urrutia, bienvenido. Ya nuestro auditorio te conoce como maestro de pintura, como pensador, ¿no? como comprometido con esta corriente de pensamiento. Sí, bueno, de por sí el Renacimiento, como bien decía, pues es un movimiento extraordinario. Para mí probablemente sea el último movimiento más importante en la historia de la humanidad. Desde un punto de vista vendría después la Revolución Francesa, pero desde este punto de vista que vamos a abordar la historia y a Giordano, yo creo que es el último movimiento más importante, ¿no? Por muchas cosas. Efectivamente se recobran muchas visiones del mundo más profundas, más éticas, más trascendentes, ¿no? Y poniendo, no sé, en práctica el ejercicio de la belleza a través del arte, la conformación del ser humano a través de una comprensión y una forma de autoconstrucción, etcétera, ¿no? Entonces es un movimiento fascinante, ¿no? Bueno, una de las cosas que hay que recordar es que Bruno fue muy molesto, o sea, lo quemaron vivo, y no lo quemaron solo vivo en su cuerpo, sino que quemaron sus obras, las hicieron desaparecer, y claro, se han recuperado, pues mucho porque algunos discípulos, como siempre pasa, pero lo quemaron porque él cuestionaba algo que todavía hoy está presente. Él planteaba que la experiencia de lo sagrado y la conexión con lo sagrado era un asunto del individuo, y que no hacía falta intermediarios. Claro. Y que había en esta mirada de integrar el macrocosmos en el microcosmos a través de un arte extraordinario, que es una facultad que en la época pues ni siquiera se consideraba, hoy apenas, que es a través de la imaginación, a través de las imágenes, integrar esto que en Platón sería este mundo inteligible, este mundo arquetípico, integrarlo, ¿no? ¿Te acuerdas de la fascinación de la época por su arte de la memoria? Sí, no, y destacar un poco esta idea de la autonomía del ser humano para hacer esto, para comprender las cosas, para imaginar, para autoconstruirse, para autodeterminarse, sin esperar a que alguien le dé permiso o alguien le autorice una comunión con la mística, con la espiritualidad, sino recobra. Y ese sentido dignifica mucho al sentido del ser humano, hace sentir al ser humano como alguien, insisto, autodeterminado, autoconsciente, y llegar a las experiencias más profundas espirituales por una vocación consciente, ¿no? O sea, él hablaba mucho de que no se puede hacer un acto de magia, ¿no? En términos simbólicos, lo que sea, sino hay una convicción y un control absoluto de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces llega esta experiencia de la trascendencia, de lo místico, lo espiritual, etcétera, pero bajo una conciencia plena, bajo un uso de la razón. Esto es por esto y pasó a esto. Es una razón impulsada por una aspiración Sí. al mundo espiritual, y eso me Sí, parece fascinante, sí. ¿no? Las 4 columnas del proceso de conocimiento bruniano pasan por el amor, que él ya decía, el amor es el vínculo de los vínculos, el amor, la matemática, la belleza y la magia. Claro, decir magia pues suena al mercado Sí, claro, de suena los popular, amuletos. sí. No, se trata de la magna ciencia, de la integración De de la todo lo que transformación es. profunda y de la Ajá, visión de las cosas. Claro. ajá. Bueno, de las obras de Bruno, que son muchísimas, estaba pensando, por ejemplo, en esta obra de La sombra de las ideas, ¿no? En donde él justamente plantea, ¿no?, cómo a través de la imaginación podemos captar estas ideas extraordinarias que nos vinculan con todo lo que es y que nos resuenan con todo lo que somos, ¿no? Sí, O por ejemplo, eso es fascinante todo, ¿no? ¿te acuerdas de El universo, principio y uno? ¿No? Claro. O El infinito universo. Una de las cosas, bueno, que
son admirables en Giordano para penetrar un poco en esos conocimientos. Primeramente que es un hombre extremadamente congruente, ¿no? O sea, todo lo que él conoce, todo lo que él difunde, todo lo que él experimenta y difunde en su conocimiento, desde lo más espiritual hasta lo más práctico, él es congruente. El primero es ser congruente con esta idea, ¿no? Aún a costa de su vida, eso le costó su vida. La ¿no? vida tiene esta integración de lo espiritual en la fisicalidad que permite reconocer aquí y ahora esa belleza y ese amor auténtico, esa luz, esa expansión y esa honra de lo humano. Porque efectivamente en esta época, bueno, podemos recordar por supuesto a Mirándola, a Pico della Mirandola, en su Carta de la Dignidad del Hombre, que todos deberíamos conocer, son muy poquitas palabras, pero muy llenas de sentido, pero es esta época en donde se trata de dignificar lo humano, de entender que lo humano es sagrado, es trascendente, que no hay una sola vida, no hay un solo ser humano que no tenga un impacto profundo en el todo lo que es. Y la propuesta de Giordano Bruno en ese sentido es profundamente humanista, humanista, porque no solamente ve al hombre en su psicología y en sus emociones cotidianas, ve al hombre en la dimensión que puede llegar a ser el ser humano como ente importante en la naturaleza, ¿no? Y yo creo además que la vida interior es un asunto que es importante propiciar en amar abierto y en el amarse uno mismo, habitarse en la propia alma. Y por eso es importante el silencio y la meditación. Y yo me pongo a pensar en qué llevó a Bruno a estar 7 años en una celda húmeda, torturado, violentado. Claro. ¿Cuál era esta capacidad? Y yo sí creo, claro, no lo puedo demostrar, pero yo creo que él tenía esta capacidad de irse muy profundamente y a través de la imaginación, irse de la celda, ¿no? O sea, nutrirse de su conexión con el sol, con lo celeste, y esa convicción de que él tenía razón. O sea, si los demás no lo podían ver, pues era cosa, y ahí estaba esta pasión pedagógica, porque a lo largo de su vida, bueno, hablo de la parte dionisíaca como esta parte del sentido del humor, de la capacidad de hacer amigos y tener afectos reales. ¿Te acuerdas esta relación que tenía con la condesa? Sí, ¿no? Y otros... sí, con muchos, pues lo contrataban para, no por nada salía de una y ya tenía otra oportunidad, ¿no? Sí, claro. Porque él enseñaba también de manera práctica, es decir, él hoy lo entendemos mejor, él le ayudaba a la gente a generar mandalas como figuras geométricas con bastantes cajoncitos, ¿no? Donde podía poner mucha información, parecido al mandala astrológico, ¿no? Entonces, claro, a la gente le daba una capacidad de absorber información que era mágica para ese momento, pero, lo que hoy hacen las computadoras... Pero aparte como una vía de introspección. Claro. O sea, no solamente una vía de aprender cosas o de memorizar cosas, sino una vía de reconocerse en las propias imágenes, reconocer la expresión de la propia alma a través de las imágenes que evoca el propio individuo. Sí, pero bueno, como tú sabes, siempre en todas las épocas hay gente que quiere sacarle provecho comercial. Claro. Y en esa época también había los que de esa arte, el arte de la memoria, querían... Sí, creían que era otra cosa, ¿no? Sí, y querían ser los meros, ¿no? Por eso también lo buscaban. Pero hablaba yo de esta parte temperamental, esta parte gozosa, pero también esta parte apolínea que lo llevaba a estar viajando y escribiendo multitud de obras que abarcaban muchas áreas del conocimiento, la ciencia, el arte, la filosofía, o sea, un hombre que tenía una capacidad de trabajo y de creación extraordinaria. Y una claridad de pensamiento, o sea, tenía una claridad de lo que él tenía y lo que tenía que hacerse, ¿no? Y desde ahí, como a mí también me atrae mucho esta idea, se habla mucho de no racionalizar en exceso, pero la razón tiene un sentido y cómo él espiritualiza el proceso racional, eso es muy interesante. O sea, lo que comentamos al principio, de que el hombre llega a la convicción de la existencia de Dios o de lo espiritual, justamente por una certeza racional fundamentada en sí mismo. O sea, esto es así, el dogma así lo entiendo, así lo comprendo, y de ahí el poder de las imágenes, ¿no? Como un proceso que despierta una forma de racionamiento y de autoconocimiento. Claro, que yo diría que es un proceso de la conciencia y de la mente, más que un proceso estrictamente racional, según, ¿no? Sí, claro. A través de la intuición, a través de capacidades mentales. Va elevando a la razón a percepciones más sutiles. Eso es muy interesante.
¿no? Pero habla de esta autonomía del ser humano, de que por sí mismo puede llegar a una percepción de lo espiritual o de lo divino. Que a lo largo de estos años en México se han realizado muchas tesis doctorales, novelas, ensayos, artículos. Digamos, estamos muy contentos de que en nuestro país ha habido una gran respuesta. Y por lo que yo decía, el alma de México es un alma... Sí, está muy bonito Sí, ese concepto. hay una gran resonancia Sí. con esta apreciación de la belleza, la libertad, la valentía, ¿no? La capacidad de transformar las realidades. Entonces, bueno, pero hay, te digo, muchísimas obras, muchísimas, los que están interesados luego lo pueden buscar. Sí, porque es un personaje fascinante en muchos sentidos. Es En fascinante, muchos sentidos. es En muchos fascinante. sentidos, claro. Y bueno, por ejemplo, ha habido teóricos que lo han investigado. Por ejemplo, uno de ellos que a mí también me encanta, y un día vamos a hablar de él, que es Mircea Eliade, este hombre que estudió estos comportamientos de los seres humanos en distintas culturas en función de lo sagrado y la trascendencia. Sí. Entonces, Mircea Eliade y uno de sus discípulos, Couliano, estudiaron esta obra que nosotros tradujimos al español, que es De Vinculos in Genere, y ellos la analizan, es gente que ha conocido muchas propuestas antropológicas, y ellos sostienen que es una obra tan importante como El Príncipe para entender cómo se vinculan los seres humanos y con qué se vinculan y cómo a través de los vínculos los seres humanos van. Y en este sentido es muy platónico, ¿no? El ser humano, si se vincula solo con la materia, no. Hay que primero, sí, con el cuerpo, la sensación, la sensualidad, la conciencia sensible, pero después la música, luego la filosofía, la metafísica, ¿no? Sí, hasta llegar a experiencias maravillosas. Hasta llegar a experiencias. Yo pondría dos temas. A ver, venga. Uno sería, ¿qué hubiera pasado si Giordano Bruno se hubiera arrepentido y no hubiera muerto? ¿No? Y segundo, ¿cómo podríamos explicar de una forma más concisa esta visión de sacralizar la vida, como lo propone Giordano en nuestra época, ¿no? Tan material, tan digital, ¿no? O sea, ¿cómo viviríamos esa experiencia, ¿no? Sí. Como lo propone Bruno. Sí, bueno, es la propuesta de Inspira Ideas que Unen, que es vivir conscientemente en conexión con las partes más sutiles de nuestro ser, pero más poderosas, con nuestra propia alma, nuestra propia espiritualidad, es ir evolucionando de manera consciente y creando nuevos mapas que presenten más gozo, más belleza, más libertad. Esa es la manera en que un hombre o una mujer pueden integrar esta espiritualidad, claro, vamos a llamar laica, ¿no? Una espiritualidad no confesional, pero sí con la memoria del ser, ¿no? Exacto. Yo añadiría un poco esta idea de la imaginación que tiene Bruno, ¿no? De la imaginación como contacto con el ser. O sea, las imágenes que nosotros evocamos o que nos vienen a la mente, a la conciencia, no son gratis, eso lo decía él, o sea, tienen un porqué, ¿no? Entonces, es una forma de autoconocernos, pero también es una forma de nutrir esa mente con arquetipos, con ideas, con fenómenos como estos símbolos, etcétera, para nutrir y darle una visión más estética a la mente. Y a partir de ahí, la imaginación creadora, que es la que vincula al ser humano con su propio ser, es decir, la que está abriendo los caminos para que yo pueda hacer esto, tengo esta idea, lo voy a hacer. O sea, es un acto de libertad absoluto, es una forma de manifestar la vida, la imaginación como guía de la vida, ¿no? Y finalmente despertar una visión desde ahí, desde la imaginación, como decía, más ontológica, es decir, tratar de ver la belleza como reflejo de lo espiritual en las cosas y en la vida y en las cosas. Bueno, yo me siento muy contenta, muy feliz y muy agradecida con la gente que siguió esta idea, ¿no? Que me acompañó. Y algo que es interesante para mí plantear es que cuando decidí fundar el Comité Giordano Bruno y esta corriente de pensamiento y de desarrollo de conciencia, no tiene que ver con una mirada fetichista, Bruno, no, sino con esta propuesta de libertad de pensamiento, de capacidad de mirar el universo y el futuro sin miedo, con esta capacidad de acercarse a la belleza. Es decir, este es el valor
por lo que estamos en este trabajo, no para cantarle las mañanitas cada día, ¿no? sino básicamente claro, ser parte de esta tradición que viene desde el mundo egipcio y antes, desde el mundo, pero no vamos a decir esas cosas porque el mundo es muy antiguo. Todos nosotros somos muy antiguos, la verdad, y todos nosotros formamos parte de este misterio que hace que la humanidad avance y se transforme de maneras insospechadas. Es que yo creo que el conocimiento hay que reactivarlo. O sea, por ejemplo, hablando del Renacimiento, una cosa que yo admiro mucho del Renacimiento es que efectivamente emulan mucho todo lo griego, toda la percepción clásica del mundo, pero lo revitalizan. Porque si no hubiera sido así, estaríamos viendo Partenones en Florencia, y no. O sea, asumen una experiencia profunda humana, conciben nuevas formas de belleza y construyen una nueva propuesta estética. La arquitectura renacentista, las pinturas de Leonardo, o sea, hay una nueva revitalización de esa misma idea. Entonces, una evolución. Una evolución, ¿no? Profunda. Y eso yo creo que viene constantemente, viene cíclicamente. Entre algún tiempo que esperemos que no sea muy lejano, la vanguardia va a ser lo viejo, o sea, la vanguardia va a ser el pensamiento clásico nuevamente, cuando nos hartemos de muchas cosas que estamos viviendo ahora. Muy bien, bueno, ya saben, amigos, amigas, ayúdennos a expandir esta comunidad de amar abierto, conectada con esta pasión evolutiva, que no se trata de luchar solo hacia el futuro, sino en el propio presente, canalizar mucho más gozo, más libertad, más pasión, mucho más autorrespeto, mucha más honra de lo que somos aquí y ahora. Y pues muchísimas gracias. Al contrario, Oscar. Muchas gracias.